Buenos días a todos, mi nombre es Laura Daniela López Espinosa. Buenos días, mi nombre es Valeria Alejandra Sánchez Rosales. El día de hoy en nuestro podcast vamos a hablar sobre la pedagogía feminista. Primero que nada me parece importante definir qué es la pedagogía feminista. Valeria, ¿te gustaría apoyarnos con la definición? Sí, claro. La pedagogía feminista o una educación como práctica de libertad y feminista es una educación que no reproduce los mecanismos que relegan a las niñas y a las mujeres a los espacios privados, al trabajo infantil doméstico, a los matrimonios y embarazos no deseados, a las tradiciones culturales dañinas y machistas, a los trabajos informales infravalorados, al abandono de las escuelas o a la dificultad de acceder a puestos de liderazgo. Es decir, cuando hablamos de una pedagogía feminista, hablamos de una educación que sea capaz de ver, de visualizar todas estas desigualdades, tomar conciencia sobre ellas para así romper con los mecanismos que las normalizan y de esta forma crear, generar y construir alternativas de acción. Es importante incluir una mirada feminista en la educación, principalmente, como ya se mencionó, para romper con todos estos mecanismos de socialización de la cultura de género, porque no sé si recuerdas en el libro de Irene, que hablaba sobre cómo le enseñamos a las niñas a que se encojan en sí mismas, que las niñas pueden tener ambición, pero no demasiada, que deberían tener éxito, pero no tanto para que no intimiden a los niños, que como soy mujer debo aspirar al matrimonio, que se espera que yo tome decisiones en mi vida, siempre teniendo como un objetivo principal que el matrimonio es lo más importante. Pero ¿cómo no les enseñan también a los niños que a aspirar al matrimonio? Sí, claro, y es ¿Por que qué obligamos a las niñas a verse de una manera competidora entre ellas mismas? claro, y como mencionas, es que todo esto viene desde la educación, desde la pedagogía, que marca que sigue marcando estos estereotipos de sociedades jerárquicas, patriarcales y heteronormativas, que solo apoyan la cultura de desigualdad, donde todos sabemos que lo masculino está asociado con poder y superioridad y lo femenino a sumisión y dependencia. Y esto lo aprendemos desde las escuelas, como mencionan. A mí me llegó a pasar que en 2 ocasiones en primaria me regresaron a mi casa por el largo de mi falda que está un poco más arriba de la rodilla. Claro, cuando el hombre se le dejaba traer pantalón o quizá los 2 botones de arriba desabrochados, y es que tú acudes a la escuela a aprender, a ser alguien en la vida, y desde la primaria a la mujer la ven como sexualizada, ¿sabes? Cuando eres todavía una niña, tú vas, como dices, a aprender y para poder tener un futuro y tener las mismas oportunidades, porque sí, claro que todavía perpetúan estas desigualdades de género en la educación. Y que te topas que desde la educación, desde las escuelas, todavía permanecen estos estereotipos de género. Por eso nos menciona la autora, una educación donde a los maestros se les eduque con enfoque de género, claro que haría la diferencia. Claro, claro que sí, hablamos de reconstruir y proponer pues nuevas formas de ser, de saber, de actuar, donde pues se trate de que la equidad, la igualdad, la libertad y valores como la justicia social sean alternativas más fuertes a la desigualdad y a la violencia. Ahorita que mencionabas eso de las escuelas, no sé si recuerdas que en sesiones pasadas comenté que en el colegio bachillerato, el bachillerato de La Salle, a los muchachitos se les estaban enseñando bajo unos conceptos muy, digamos, machistas y retrógrados. No sé si te acuerdas que cómo veían la tabla de género, que Ah, cuáles eran sí. las características generales de los hombres y cuáles eran las características generales de las mujeres, que las mujeres estaban completamente relacionadas a la sumisión, a la bondad, a obediencia, y los niños eran de que yo tomo acción, yo soy impetuoso, yo soy valiente, yo soy esto, yo soy lo otro, yo tengo necesidad de imponer. Entonces, estamos hablando de un currículum oculto muy grave. Sí, claro, y es que como aquí entramos en otro tema que es la educación religiosa, como bien sabemos sería mucho mejor verlo desde una perspectiva laica, como pues nos marca
la Constitución, que sería lo más propio. ¿Por qué? Porque este libro que tú nos enseñabas y estos temas, según no me equivoco, era de una escuela cristiana, de un colegio cristiano, y que o sea, que nos topamos en este libro que había una tabla literalmente para recalcar cómo eran las características femeninas y masculinas, y como dices tú, la tabla era sorprendente. ¿Por qué? Porque la primera característica que aparecía en la mujer era la sumisión, y lo que aparecía en el hombre era el liderazgo y el poder. Entonces dices tú, ¿cómo le estás enseñando esto como tema normal, como de día a día, a unos niños que apenas están aprendiendo pues a ver, a cómo sería su vida, cómo va a ser su futuro, y solo les están presentando que claro que todavía existen estas diferencias, que las van a ver en la educación, que las van a ver en su trabajo, que no somos lo mismo? Entonces, lo que marca la autora es que es una muy buena salida iniciar a ver con enfoque de género la pedagogía, pero también nos menciona que hay que conectar las realidades de género con cada sociedad específica, que sean ya basado en la economía, la cultura y la política, y así favorecer la posibilidad de reflexionar acerca de las relaciones y los roles de género. ¿Por qué? Porque no todas las mujeres, todas somos discriminadas, pero también existe la interseccionalidad que se toca en el artículo de la autora Irene, que no podemos simplemente generalizar los problemas míos como mujer a los problemas de una mujer con grado de pobreza extrema, porque no van a ser los mismos. Una mujer analfabeta con una mujer que tiene la oportunidad de ir a la escuela, no van a ser los mismos problemas y las mismas desigualdades. Claro, claro. Pero ahora, con todo esto que me estás diciendo, me surge una pregunta y creo que es muy importante. ¿Tú crees que los maestros que imparten estas clases, que están enseñando estos contenidos, tienen idea de de lo equivocadas que están estas ideas? No, claro que no, porque ellos están muy cerrados, porque, bueno, me imagino específicamente hablando de los maestros de los colegios cristianos, como en el libro que nos mostraste, en el ejemplo que nos diste, que ellos pues así aprendieron, así fue su carrera, su estudio, porque yo, bueno, me voy a poner a mí como ejemplo, en la preparatoria yo todavía no era feminista, yo no me consideraba como que las feministas me representaran, o sea, yo era una persona completamente diferente a la persona a la que soy ahora. ¿Por qué? Porque desconocía mucho del tema, lo veía como malo, como raro, como diferente. Y las personas, como la sociedad comúnmente se asusta cuando ven algo diferente, algo fuera de lo normal, algo que no se acopla a la sociedad patriarcal y machista en la que vivimos. ¿Por qué? Porque tú dices, ¿cómo una mujer va a estar alzando la voz de esa manera? O sea, que respete. Y entonces, como el respeto, ¿dónde queda? Entonces, yo creo que empezaría desde el desconocimiento que existe sobre los estereotipos de género en los hombres, sobre todo, tanto profesores hombres, que como no les perjudica la causa, no investigan. Entonces, perpetúan ese desconocimiento sobre el tema, y pues así siguen educando. Por eso por eso nos ponen como una opción la pedagogía feminista. ¿Por qué? Porque así romperíamos con todos estos estereotipos de género que solo oprimen a la mujer. ¿Qué crees? Tienes toda la razón. Yo estaba pensando justamente eso, en que la herramienta fundamental que es la correcta formación del profesorado para pues poder cambiar todo esto. Lo que dices tú de que, ay, de que necesitamos estar preparados y que tenemos como alternativa la pedagogía feminista, yo creo que más que una alternativa es algo que se tiene que empezar a impartir ya para poder ver un cambio en pues no tan largo plazo. Tenemos que, siempre que haya un profesor mal formado, van a haber problemas con la educación. Entonces, ¿por qué es importante impartir esta pedagogía feminista tanto en niños como en niñas? Pues bueno, principalmente yo creo que es importante que los niños la reciban de entrada para tener una visión más adecuada y más realista del mundo, de todo el conocimiento, de otras formas de relacionarse, aprender de ellas y dar pues un diferente a lo que tienen ahora. Sabemos que la pedagogía feminista
recapitulando, entiende pues la educación como un conjunto de procesos de relaciones de autoridad, pero no como autoritarismo, donde pues reconocemos que se respeta al otro y a la otra. Entonces, es importante la educación en este punto entre lo público y lo privado, entre pues, la sociedad y la familia, para que podamos asumir una responsabilidad de establecer, una responsabilidad que establecer en la comunidad. Sí, claro. Entonces, bueno, yo creo que las dos pudimos llegar a la conclusión de que la formación del profesor con enfoque de género sería como el primer paso al cambio completamente y a retirar de la educación de los niños y jóvenes los estereotipos de género y mejor poder, ¿cómo se dice? Educar con perspectiva de género, que sería lo propio, lo indicado en este caso, ¿no? Claro, una nueva forma de mirar, de pensar y pues de hacer en general toda la educación. Sí. Bueno, creo que esto es todo por nuestro podcast el día de hoy. Esperamos poder volver a tocar este tema más adelante. Muchas gracias por el tiempo y por su atención. Sí, muchas gracias. El tema es muy extenso, entonces yo creo que ojalá después podamos compartir con más compañeros los puntos de vista. Hasta próxima. Hasta luego, compañera Daniela. Hasta luego, compañera. Muchas gracias.